En nuestro mensaje número 36 de Efesios, mensaje 36 de Efesios, nuestro tema, guardando la unidad del Espíritu, guardando la unidad del Espíritu. Te invito en esta hora que vayamos a Efesios capítulo 4, estamos entrando en Efesios capítulo 4 y va a ser maravilloso. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 2, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego leamos de una vez el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Muy bien, entonces leímos del 1 al 3. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que Efesios, su tema central es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y entonces entramos aquí en el capítulo 4 que habla de la unidad, y la unidad que se describe en el libro de Efesios, en este capítulo 4, dice claramente que es la unidad del Espíritu. No es de una persona aparte, de un ser humano, sino que está hablando que es la unidad del Espíritu. Estamos hablando de una unidad que es auténtica, que es interna. Y para que nosotros podamos practicarla, tenemos que ejercitar ciertas virtudes humanas. Tenemos que ejercitar ciertas virtudes humanas. Y las virtudes que tenemos que practicar, quiero que pongas atención a esto. No son virtudes que son naturales en nosotros. Por ejemplo, nosotros por nuestra naturaleza o en nuestra naturaleza no somos humildes. Me acuerdo de alguien que dijo, mi orgullo es ser humilde, ¿verdad? Entonces ahí está el orgullo, pero por nosotros, por nuestra naturaleza, no somos humildes, no somos pacientes, ni por naturaleza fluye el amor en nosotros. O sea, estamos hablando de lo auténtico, porque podemos tener amor, pero nuestro amor es condicional. Nuestro amor es de cierto tiempo y hacia ciertas personas. Siendo honestos, podemos decir que nuestro carácter o nuestro temperamento natural no son estas cosas que acabo de mencionar. Porque nosotros no nos caracterizamos por ser humildes, ni por ser mansos, ni nuestra característica natural tampoco es ser pacientes. Por ejemplo, el que ejercita la paciencia dice, está bien, pero ten cuidado que no se acabe en paciencia porque me vas a conocer. Y hemos escuchado a gente, aunque son humildes, se ven mansitos ahí, pacientes, pero dicen, se me acabó la paciencia. Entonces, estas cosas que estamos hablando que son auténticas, no son naturales en nosotros. Pero cuando leemos Efesios 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, veamos lo que dice en estos dos versículos. Entonces tenemos que ser realistas y saber que estas características no nos pertenecen a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque aquí nos están pidiendo. Porque resulta que ninguno de nosotros va a buscar la unidad del Espíritu si no practica estas virtudes que acabamos de leer, que son virtudes que corresponden a una vida en resurrección. Entonces, cuando nosotros leemos que tenemos que ser humildes, mansos, pacientes y con amor, debemos saber que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todas estas virtudes que leemos aquí en Efesios 4 son una persona, es una persona. Debemos saber que solo Cristo, como el Espíritu vivificante que mora en nosotros, en Él es en la única manera que nosotros podemos experimentar lo que es ser humildes, lo que es ser mansos, lo que es ser pacientes, lo que es tener amor. Amén. Entonces, veamos esto, pongamos atención a esto, porque para lograr algo, esto que estamos hablando, para poder lograr experimentarlo, Pablo nos da claves. Cuando nosotros leemos Efesios 3:1,
Fíjense cómo está escrita la palabra. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Ahora comparemos con el 4:1. El 4:1 empieza leyendo: yo pues, preso en el Señor. Fíjense, hay dos expresiones ahí. En uno dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero en el 4:1 él dice, preso en el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? ¿Cuál es la diferencia? No está hablando de una misma cosa o de la misma cosa. Porque ser prisionero de Jesucristo es algo exterior. Es algo objetivo. Porque Él nos ha cautivado. Pero lo que dice en el 4:1, ser preso en el Señor, nos está hablando de estar presos en esa persona. Porque no es lo mismo ser preso de esa persona que ser preso en esa persona. Entonces vamos a ir a considerar poco a poco cómo se sentía Pablo de ser preso en el Señor. Porque es lo que empieza, de esa manera él empieza hablando Efesios 4:1. Y él dice, preso, yo preso en el Señor. Ser preso en el Señor es estar presos en un carácter, en una persona. A eso estaba refiriendo Pablo. Para que nosotros seamos los apóstoles y los profetas del Señor, para que seamos los que llevamos la palabra, los que hablamos la palabra, tenemos que estar presos en esta persona. Así se consideraba Pablo. Porque no hay otra manera de poder llevar esta revelación del misterio que había estado escondido si nosotros no estamos presos en la persona de Cristo. Pablo, hermanos, estaba preso en la persona de Cristo. Por eso él podía decir que él hablaba de un andar que es digno. Entonces notemos que la manera de caminar digno es solo viviendo en esa persona. Si nosotros vivimos en la persona de Cristo, en esa persona, entonces tenemos un caminar que es digno. Porque nosotros no podemos tener el Evangelio como una doctrina, como una enseñanza, sino como aquí nos están desafiando a que nosotros verdaderamente experimentemos la vida de Cristo. Entonces, que nos quede claro que la única manera de ser humildes, de ser mansos, de ser pacientes y de tener amor, es si nosotros estamos viviendo en esa realidad, en esa persona. Y eso era lo que Pablo sentía, por eso él puso, yo preso en el Señor. Él internamente, al estar preso en el Señor, fíjense, él al estar internamente preso en el Señor, él no daba importancia el estarlo físicamente, porque él estaba, ya dijimos que él estaba en una cárcel romana. Ahí estaba él, físicamente sí estaba, pero él no daba importancia a eso, sino que él le daba más importancia porque ahí en ese lugar, en esa circunstancia negativa, él podía estar preso en el Señor. Por eso hemos dicho que Pablo pudo escribir las epístolas porque él, hermano, porque Dios lo cautivó, Dios lo llevó a ese lugar. Pero nosotros, hermanos, somos muy distraídos cuando nos encontramos en una situación negativa. ¿Cuántos nos hemos atravesado, nos hemos encontrado en una situación negativa, en problemas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, de enfermedades, del trabajo, de la escuela, muchas cosas? Y a veces, ese entorno de esa situación nos cautiva a nosotros y somos presos de esa situación. Por tanto, eso nos ciega y no somos personas que vemos más allá de esas circunstancias. Hace un momento tuve la oportunidad de hablar con mis papás y con mi mamá, ministrarle la palabra y le expliqué que Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y tuve que hacerle entender a ella, mostrarle con paciencia qué quiere decir eso, porque
lo que ellos están experimentando ahorita, que hemos pasado muchos de nosotros, esas circunstancias nos cautivan y no permiten que veamos más allá, porque dice claramente ahí que todo ayuda para bien, ¿no? Entonces Pablo nos enseña a nosotros aquí en Efesios 4 que nosotros debemos usar esa situación para vivir a la persona que tenemos dentro de nosotros, porque Él, hermano, nos suministra. Pablo, cuando se introduce en Efesios, él dice que él es el apóstol de Jesucristo. Él reconoció que Dios lo había puesto para que él fuera una persona que predicara el misterio escondido. Y él nos dice aquí que para predicar correctamente y dignamente, y que sea efectiva nuestra predicación, nosotros tenemos que estar presos. Hermano, yo quiero que sepas que Dios nos ha dado una responsabilidad, y para poderte traer esta palabra, yo me encerré. Yo fui preso en el Señor. Me metí en el Señor para poder traer esta palabra. Y mi esposa lo sabe porque estuve mucho tiempo metido en esto, en el Señor, disfrutándolo, escuchándolo, para poder traerte esta palabra. Ninguno de nosotros puede ser efectivo en su predicación, ni poder transmitir correctamente la palabra de Dios si no está preso en la persona de Cristo. Pablo no dio importancia al estar preso físicamente, sino que dio más importancia el estar preso en el Señor. Por eso él lo escribe en el 4:1. Pablo entonces explica que estar preso en la persona de Cristo es la única manera digna de predicar el Evangelio. Para eso tenemos que adaptarnos a esa clase de vida, y no es hacernos a la idea, sino que es vivir esa persona. Nosotros somos invitados, todos los que estamos en esta hora somos invitados a vivir esta realidad. Pero a veces el problema es que nosotros no le damos valor que tiene la palabra que Dios nos está dando. No honramos a lo que nos piden que hagamos. Pablo dice en el 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para entender el llamado que tenemos nosotros, Cristo nos pone a Pablo de modelo para que nosotros lo imitemos y lo sigamos. Es por eso que podemos decir en esta hora, si Pablo pudo experimentar eso, todo eso que estamos hablando, significa que nosotros también podemos hacerlo. Pablo pudo hacerlo. Pablo era una persona igual que nosotros y él pudo experimentarlo. Él pudo gozarse en medio de la circunstancia negativa que él le tocaba vivir. Y él decía, y Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que Pablo era una realidad todo eso en él. Por eso, hermano, cuando leemos a Pablo con entendimiento y vemos realmente lo que él vivió, lo que él experimentó, y es lo que él nos quiere transmitir a nosotros. Que no se nos olvide, hermanos, que ser prisioneros del Señor es algo exterior y ser prisioneros en el Señor es algo interno. O sea que ser presos en el Señor es que fuimos metidos en Cristo como nuestra celda. Pablo se metía en el Señor, él disfrutaba de ese momento maravilloso. Y él podía ver que cada situación era Cristo como su celda. ¿Usted puede ver a Cristo en su celda, en esa circunstancia negativa? Porque si vemos a Cristo como nuestra celda, entonces vamos a entender lo que es estar presos. Hay muchas celdas que no son Cristo y que nosotros no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hay muchos que están presos en sus trabajos,
Su trabajo viene a ser una celda para ellos, porque el trabajo los tiene totalmente dominados. Otras personas que están presas en los deportes, otros porque son apasionados por los deportes, y esas personas no les duele comprarse una camisa de su equipo, el uniforme, los zapatos, hermano, hasta una bandera lo traen. O sea, esa es su celda de ellos. Y otros están presos en sus vicios, y otros están presos en un pensamiento o en sus propios pensamientos. Fíjense que en eso de estar preso en nuestro pensamiento una persona puede hacerse tanto daño cuando está en su propio pensamiento, porque muchas veces lo lleva hasta el momento de quitarse la vida. O sea que uno puede estar preso en muchas cosas que no son Cristo. Ya te dije, en el trabajo, en los estudios. Porque para muchos lo que les importa son los estudios y el trabajo, o los placeres, el salir a vacacionar, a pasear. Hay mucha gente, ¿no? Hay que conocer el mundo, hay que ir para allá. Y están dedicados y están presos en esas cosas. Y esas cosas hacen que no tengan tiempo para la familia. Pero sobre todo no tienen tiempo para ir a la iglesia. No tienen tiempo para pensar en su vida espiritual. ¿Te das cuenta que esos vienen a ser una cárcel para nosotros? Hay otras cosas hay otras personas que la depresión viene a ser su cárcel. Están deprimidas y están presas en esa depresión. Porque si alguien está preso en su depresión, esa depresión viene a ser una cárcel para esa persona. ¿Y cómo están los que están deprimidos? Como que la vida se les acabó y vienen ideas muchas ideas de aún de destruirse. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es mejor que Dios nos ofrece a nosotros, que es estar presos en Cristo. Porque cuando uno está preso en Cristo, puede orar, puede leer, puede cantar, puede reunirse con la iglesia. Y vemos que las personas que oran, que leen la Biblia, que van a las reuniones de iglesia, en este caso la reunión virtual, son las personas que más paz tienen en su corazón. ¿Entendiste eso? Las personas que oran, que leen la Biblia y que van a las reuniones y en esta reunión virtual, son las personas que más paz tienen en su corazón. Porque ahorita, hermano, si tú estás ejercitando tu espíritu, estás preso en el Señor. Y la Biblia lo dice claramente. Isaías 26:3, uno de los versículos favoritos, mi hermana Janine Ceja sabe. Cuando estaba en Burlington siempre les repetía a todos este versículo. Y yo les decía: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nuestro pensamiento está en Él, como dice Romanos 8:6, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Está comprobado que las personas que tienen más paz son las que están siendo renovados en sus pensamientos y que también tienen fe. Eso hace que estén contentos, cualquiera que sea su situación. Pablo lo dijo: sea contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero no así con aquellos que están presos en sus propios pensamientos y actividades. Ellos siempre andan preocupados, andan afanados, andan ansiosos. Hermanos, que no nos olvide que Pablo, cuando estaba escribiendo esto, estaba en una cárcel de Roma. Físicamente él estaba preso de su libertad. Pero hermano, él no daba importancia a eso. Pero él disfrutaba esa situación porque él podía estar en el Señor. Entonces la lección de hoy es disfrutar nuestra cárcel.
Cualquiera que sea la situación, que tú digas, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él está ahí. Él está ahí, Él dijo que iba a estar con nosotros. Para muchas personas, cuando leen a Pablo, piensan que Pablo era un hombre masoquista porque le gustaba castigarse. Porque en cierta ocasión él dice, golpeó mi cuerpo, ¿verdad? Pero la realidad es que Pablo no era masoquista, sino que él entendió que aún el Dios encarnado, el Dios que se encarnó, vino a esta tierra para estar preso, hermano. Él sufrió. Él fue el siervo sufriente en esta tierra. Entonces, de acuerdo al pensamiento divino, estar en una cárcel por causa del Evangelio es cumplir la voluntad de Dios y es algo digno. Tal vez en nuestra mente natural es difícil entender que las situaciones negativas sirven para predicar el Evangelio. El otro día te decía que por 4 años llevamos yendo al hospital, mi esposa y yo. Y no me estoy haciendo la víctima para que ustedes tengan lástima, no. Hemos entendido que esas idas al hospital han sido un momento para experimentar a Cristo, para poder compartir la palabra a otras personas. Entonces, hermano, ¿te das cuenta? Entonces, nuestra mente natural no puede entender eso. Pero dice que si servimos, si sufrimos por algo, si pasamos por una circunstancia negativa, por lo bueno. Mire lo que dice 1 de Pedro 2, 20, 21. 1 de Pedro 2, 20 al 21 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que si sufrimos por causa del Evangelio y aún entendimos que esa circunstancia nos sirve para estar preso en el Señor, para que podamos predicar la palabra, hermano, eso tiene gloria. A veces pensamos que nuestras situaciones tormentosas, o más bien son tormentosas a nuestras almas. Pero aquí Pablo nos enseña algo diferente. Él dice que estar presos en circunstancias negativas de nuestra vida es para vivir dignamente. Muchas personas critican a los cristianos, nos critican, ¿verdad? Los que no son creyentes nos critican a nosotros y nos dicen que en la iglesia nos manipulan para aceptar esto. Pero la realidad es que cuando Dios lo captura a uno, nuestra vida cambia. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Por eso Pablo pudo escribir Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso Él quiere que nosotros ahora sepamos y que digamos, yo sé que esto. Hermanos, nosotros hemos aprendido. Y cada vez que atravesamos por circunstancias negativas, sé que viene la salida, porque Dios dijo que nos dará juntamente con la prueba la salida. Y sé que esa cosa me va a ayudar a mí, esa circunstancia, aunque sea negativa, me va a ayudar a mí. Entonces regresemos a leer el 4:1. Mire lo que dice Pablo, leamos nuevamente. Yo pues, mire lo que él dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego como andéis digno. Estar preso prisionero en, significa estar encarcelado. Pero esas cárceles no son las circunstancias, sino el motivo. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros cuando estamos presos? ¿Qué motivo tienes detrás de tus pruebas? Eso es muy importante entenderlo, porque aquí no estamos sufrir por sufrir, sino que detrás de cada circunstancia negativa hay un motivo, hay un propósito. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y es necesario ir al hospital,
Pero la manera en que uno toma esa situación es muy importante. Porque si esa situación es para que te ahogues y para que desesperadamente quieras destruirte a ti mismo, porque hay gente que se enferma, se deprime y llega el pensamiento de suicidarse. Entonces no estás entendiendo lo que son tus cárceles. Porque tu cárcel, de acuerdo al propósito divino, es para que prediques el Evangelio. Es para que el propósito de Dios sea conocido por otras personas. La realidad es que Dios está permitiendo las circunstancias negativas en nuestra vida porque Él nos quiere usar para predicar el Evangelio. Así fue con el modelo que es Pablo. Regularmente, ¿qué hace una persona cuando le vienen problemas a su vida, a su familia, en su matrimonio, cuando le llegan esos problemas? Muchas veces, en vez de consultar a Dios, en vez de consultar al pastor que Dios te puso, vas con tus amigos y muchos de esos amigos ni son cristianos. Y ellos te van a aconsejar lo que tienes que hacer. Y ellos van a aconsejarte totalmente lo contrario a lo que Dios te dice en su palabra. Cuando la realidad, Dios quiere que tus problemas son para que abras tus labios y que le digas a la gente lo que Dios es. Que si saben que estás enfermo, estás pasando por una situación difícil y que te digan, qué triste contigo, y que tú le digas, ¿sabes qué? Esto no es triste, esto es algo, estoy preso en el Señor porque sé que Él está conmigo, y empezar a predicar porque hay esperanza en Cristo, porque esto no es lo que existe, sino que hay una eternidad en Cristo. Este cuerpo, si nos enfermamos, podemos decir, este cuerpo se está desgastando cada día, está envejeciendo cada día, pero hay algo en mí que está renovando porque yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, uno que cree en Cristo. Pero hermano, a veces nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? Pues bien, aquí dentro de lo que cabe. Pues aquí pasándola mal. Cuando en realidad Dios quiere que tú abras tus labios aún en medio de esa situación, tú le digas, hay un Dios que salva. No que sana, sino que salva. Hay un Dios que restaura. Hay un Dios que transforma. Y en mí, si Él quiere, Él se glorifica. Pero aún así, si Él no me restaura, no me sana, yo le sirvo a Él. Porque Él tiene un propósito, porque entiendes para qué son esas circunstancias. Entonces, todo lo que hablamos es una introducción que nos sirve para que nosotros aprendamos lo que es guardar la unidad del Espíritu, porque ese es el contexto. En el 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero ese guardar el Espíritu es por medio de experimentar virtudes humanas que no son naturales en nosotros. Ya te dije que ser humildes, ser mansos, ser pacientes, tener amor, no es una virtud natural en nosotros. Pero Dios nos pide a nosotros experimentar estas virtudes que no son naturales en nosotros, que no nos pertenecen a nosotros. Pero Dios en esta hora quiere que nunca nos olvidemos que Él es el que nos está pidiendo estas cosas. Y Él sabe que no son nuestras, que no son naturales en nosotros. Y Él nos está pidiendo por una razón. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. Dice ahí en Efesios 2:1, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero puede ser que siendo cristianos podemos estar ignorando lo que Dios ya puso en nosotros. Desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús, Dios puso su vida en nosotros, hermanos. El problema es que ignoramos lo que tenemos. ¿Y sabes qué? El diablo se aprovecha. Él se aprovecha y nos ciega a nosotros para que ignoremos más lo que tenemos dentro de nosotros. Quiero que sepas, pon atención, quiero que sepas, la vida que Dios puso dentro de ti, puso dentro de mí, es una vida poderosísima. Es una vida poderosísima, dilo,
poderosísima es la vida que está dentro de ti, y esa vida se llama la anastasis. Y esta vida tiene poder sobre la muerte. Pero ¿sabes qué? A nosotros se nos olvida, porque somos oidores olvidadizos. Por eso se nos tienen que estar repitiendo. ¿En dónde tú te sientes prisionero? Tenemos que saber eso. ¿Te sientes prisionero en tu casa? Porque hay gente que se siente prisionero en su casa, siente ahogarse en su casa, quiere salir. Ahora que en esta pandemia nos han pedido que nos quedemos en casa. Esta pandemia para muchos, ¿verdad? Hoy muchos estaban desesperados de estar solo en la casa y quieren salir a pasear, a vacacionar, a salir, hermano. Entonces la pandemia se volvió una cárcel que está afectando tu manera de ser. Porque muchos están desesperados que abran los cines, los centros comerciales, que puedan viajar a la playa, que puedan viajar a los balnearios. Están desesperados. Entonces esta pandemia está afectando tu manera de ser. Pero la Biblia dice que no debe ser así. Aún el estar en casa te tiene que ayudar, lo tienes que disfrutar. Esta pandemia Dios a propósito lo hizo para que nosotros entendamos que Dios nos metió en esta cárcel. Pero esta cárcel la tenemos que disfrutar porque tiene un propósito. Y el propósito es que seamos instruidos más particularmente en la palabra de Dios, hermano. Que no todos los días tenemos palabra. Bendita pandemia, porque todos los días tenemos palabra. Si no te conectas es porque tú no quieres. Nadie puede decir hasta acá que no ha habido palabra aquí con nosotros. Ha habido palabra, hermano. Somos instruidos particularmente en la palabra para que ahora vivamos esas virtudes que no son nuestras, pero que las puede vivir la persona que vive dentro de ti. Porque hay una persona que vive dentro de ti, que vive dentro de mí. Porque la victoria de un cristiano es vivir la vida de esa persona, vivir la vida de Cristo. Esa es la victoria nuestra. Porque la victoria de Cristo fue haber vivido la vida del Padre. Por eso nunca pensemos que somos humildes. No somos humildes en nuestra naturaleza, pero ahora Dios quiere que tú entiendas algo, porque Él te dio su vida. Ahora de aquí en adelante, nunca pienses que no eres humilde. Nunca pienses que no eres manso. Nunca pienses que no tienes paciencia. Nunca pienses que no tienes amor, porque todo lo tenemos. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay gente que dice, hermano, es que yo así soy, soy orgulloso, no soy manso, no soy paciente, soy impaciente. Hermano, estás dando importancia a tu yo, porque estás diciendo yo. Ahora tenemos que decir como Pablo, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que se levanta esa carne, ese yo, con esas malas virtudes, tú tienes que acordarte que hay alguien en ti que puede vivir. Por eso dice que porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí tienes que acordarte que el que tienes dentro de ti es el que te ha dado la humildad. Él es la humildad en ti. Él es la mansedumbre en ti. Él es la paciencia en ti. Él es el que es amor en ti. Entonces, ese Cristo que mora en nosotros es el equipamiento de Dios para que nosotros hagamos su voluntad. Así que no vengamos con excusas de que no podemos agradar a Dios. Esa es la mentira más grande de Satanás que él quiere meter en tu mente o ha metido en la mente de muchos hermanos y dicen, wow, eso es imposible. ¿Quién podrá hacer eso? Yo no puedo. Si te basas en tu carne, en tu yo, jamás vas a poder, pero el que vive en ti sí lo puede. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué? ¿Ser humilde? ¿Ser manso?
ser paciente, tener amor. Porque estas cosas, si nosotros vivimos a Cristo, si echamos mano de ese Cristo que mora en nosotros, entonces ahora Dios dice, la unidad del Espíritu, quiero que ejercites la unidad del Espíritu. Porque Él nos está pidiendo la unidad del Espíritu. Pero no vamos a poder experimentarla si nosotros no le damos crédito a la persona que vive dentro de nosotros. Por eso olvidemos de nosotros. Ya no debemos de dar mucha importancia a nuestro yo, porque ese yo cada rato, es que yo. No, hermano, tenemos que negar a ese yo, menguar nosotros y que esa persona maravillosa que es Cristo, que mora en nosotros, viva. Demos libertad al Espíritu. Tenemos que vivir a Cristo, hermano, y confesar como Pablo. Él decía, él hizo esta declaración, dijo, para mí el vivir es Cristo. Y no solo hay que confesarlo, sino que tenemos que experimentarlo. Decir, para mí el vivir es Cristo. Y quiero experimentarlo, Señor, tu gracia en mí para poder vivir tu vida. Porque Él puede vivir en ti. Entonces, si Pablo pudo, ¿qué crees tú? Nosotros también podemos. Sí se puede. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso olvídate ya. Es que, hermano, yo soy así. Eras. Pero ahora tienes a alguien que sí puede vivir a ti. Tenemos que echar mano de ese Cristo maravilloso. Ahora, podemos preguntarnos aquí, ¿por qué para guardar la unidad del Espíritu nos tienen que decir que tenemos que estar presos? ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar a nosotros como iglesia respecto a guardar la unidad del Espíritu? El primer asunto que cubre el capítulo 4 es guardar la unidad del Espíritu. Empieza leyendo eso. Esto es vital y crucial para el cuerpo de Cristo porque ahora nos están llamando a vivir como el cuerpo, pero tenemos que ejercitar la unidad del Espíritu. Hermanos, la unidad es diferente a solo estar unidos. Por nosotros podemos estar unidos, pero sin experimentar la unidad. En la iglesia sabemos que estamos unidos, porque tenemos a un Cristo. Todos recibimos la vida de Dios, pero no experimentar esa unidad. Porque la unidad es una sola entidad. Hoy vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir de la unidad. Y lo primero que debemos saber es que nuestra unidad es una persona. Efesios nos dice que es la unidad del Espíritu, es la unidad de Cristo, porque Cristo es el Espíritu, Cristo es Dios. Entonces aquí no están hablando de la unidad que es Dios. Cuando el Señor estuvo en esta tierra en su oración en Juan, en el Evangelio de Juan, Él dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entendamos, hermano, que Dios es el único que nos puede hacer uno. Si la unidad es una persona, entonces solo por el Espíritu nosotros podemos ser uno. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es estar unidos por un Espíritu vivificante. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros estemos unidos por medio de un Espíritu vivificante. Dios es el Espíritu vivificante en nosotros. Él es el Espíritu. Él es el Espíritu de vida. Él es el Espíritu vivificante. Él es el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que todos los cristianos del mundo entero tenemos algo en común. Y es de que Cristo está en nosotros. Y Cristo es vida. Él es el Espíritu de vida. Por eso Él quiere ayudarnos a entender lo que es la unidad del Espíritu. Entonces nosotros estamos unidos por una vida. Todos los cristianos del mundo entero estamos unidos por una vida. Eso se llama la unidad del Espíritu. Esa es la unidad de Dios. Vamos a poner una ilustración para poder entender esto. La electricidad nos sirve para explicar cómo funciona Dios. Supongamos que tenemos una docena de lámparas. Todas esas lámparas vamos a suponer que están en buen estado. Y cuando la electricidad pasa por la resistencia, produce luz y alumbra. En cuando uno enciende el switch,
para que la corriente pase por todas las lámparas, porque todas están conectadas juntas por la electricidad. Eso significa la electricidad. Más bien, eso significa la unidad del Espíritu. O sea que aquí la electricidad representa el Espíritu. Y cuando se sube el switch, todas las luces se encienden, porque están unidas en el Espíritu. Así funciona esto. Quiere decir que si todas esas luces se encienden, ellas están sanas. Su resistencia está sana y está en buena condición. Entonces la electricidad las une a todas y todas alumbran. Se ve bonito. Así es como Dios nos enseña la unidad del Espíritu. Nosotros como cristianos estamos unidos por la unidad de Dios. Y la vida de Dios nos llega a todos los cristianos. Por tanto, nosotros los cristianos nos volvemos la luz. Ahora, ¿cuál sería la causa de que una de estas lámparas no alumbre? Tendría que estar defectuosa esa lámpara. Sería la única manera de que esa lámpara no alumbre. Y así nosotros. Podemos estar defectuosos. Podemos no cumplir lo que dice el versículo 2 y por tanto no podemos experimentar esa unidad del Espíritu. En otra enseñanza habíamos dicho que en la unidad del Espíritu no hay problema. Y está bien dicho. Porque dijimos que la vida, que es la vida de Dios que ha sido en nosotros. Pero ahora nos estamos profundizando un poquito más y podemos ver que sí hay problema cuando la lámpara está defectuosa. Si nosotros como esa lámpara estamos defectuosos, entonces a través de nosotros no va a correr la unidad del Espíritu por estar defectuosos. ¿Qué es estar defectuoso? Pues lo contrario a lo que dice, no somos humildes, no somos mansos, somos orgullosos, somos altivos, somos impacientes, cortamos la unidad del Espíritu. ¿Qué podemos usar para decir que estamos defectuosos entonces? Ya te dije. Nosotros mismos podemos apagar al Espíritu de Dios. Nosotros podemos contristar al Espíritu de Dios. Y eso es estar defectuoso. Eso es ignorar lo que Dios nos ha dado. Eso es ser negligentes. Porque lo contrario a la negligencia, a no ser diligentes, ser diligentes, ¿no? Y ser diligentes nos mantiene sanos. Hace que seamos una lámpara sana. Te invito a que leamos 1 Tesalonicenses 5:19. Y dice que sí podemos apagar el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Leamos, dice: no apaguéis el Espíritu. Te dejo una tarea. Si tú quieres saber cómo es que se apaga el Espíritu, lee los versículos, los contextos y vas a ver cómo es que se puede apagar el Espíritu. Por eso dice Pablo, no apaguéis al Espíritu, se puede apagar. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Mire lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que podemos contristar al Espíritu. Y eso hace que nosotros no alumbremos. Eso hace que no guardemos la unidad del Espíritu. Amén. ¿Se das cuenta que se puede? Bendito sea Dios que el Espíritu ya no se va de nosotros. Una vez que nos sella, nos pone en el Espíritu, Él para siempre está ahí. Pero lo que sí podemos es apagarlo. Lo que sí podemos hacer es contristarlo. Y si quieres saber de qué manera el Espíritu puede contristarse, lee los contextos y vas a ver de qué manera. Amén. Entonces estamos ilustrando con la electricidad, ¿verdad? Con la electricidad y las lámparas para que entendamos cómo funciona la unidad del Espíritu. Porque nosotros en la vida de la iglesia podemos presumir de la unidad del Espíritu, podemos cantarlo, podemos decirlo, confesarlo, debido a que Dios está en nosotros y que tenemos la vida de Dios en nosotros, pero solamente doctrinalmente. No hay experiencia en nosotros porque estamos separados, apartados de los hermanos. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, veamos pues lo que Dios nos quiere transmitir en esta hora. Porque podemos, te digo, podemos estar diciéndolo
confesándolo, pero nosotros no vivir esa realidad. No hay ninguna experiencia de eso en nosotros. Por eso te invito a que nosotros veamos que sí podemos apagar y estar defectuosos y no poder alumbrar, no guardar la unidad del Espíritu. Amén. ¿Por qué crees que en una iglesia local podemos estar todos ahí y sí estamos unidos por el Espíritu, pero no experimentarlo? ¿Por qué? Porque somos orgullosos, arrogantes, no buscamos a los hermanos. Entonces te das cuenta lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Pablo nos está diciendo que podemos nosotros apagar el Espíritu. Podemos nosotros, hermanos, contristar al Espíritu. Y por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Amén. Entonces espero que Dios te esté hablando en esta hora, porque Dios me está hablando a mí. Aleluya. Entonces dijimos que estamos ilustrando con la electricidad y las lámparas para que entendamos cómo funciona la unidad del Espíritu. Porque nosotros en la vida de la iglesia podemos presumir la unidad del Espíritu debido a que Dios está en nosotros y que tenemos la vida de Dios en nosotros, pero no lo podemos presumir, o más bien solamente hacerlo doctrinalmente. Y Pablo y Dios quieren aquí que nosotros pasemos de la doctrina, de la enseñanza, a la práctica, que es la experiencia. Si nosotros no somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, vamos a apagar el Espíritu y sin darnos cuenta, hermanos, somos un foco defectuoso. Amén. Quiere decir que se nos quemó la resistencia y habrá que reemplazar la resistencia. El que esté defectuosa la lámpara y quemada la resistencia indica que nosotros no somos humildes, no somos mansos, no somos pacientes y que no permanecemos en el amor. Entonces la invitación, hermano, es que nos mantengamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Cuando sintamos, porque hay una alerta, señal de alerta, cuando sintamos que nuestro foquito se empieza a apagar, es que nuestra resistencia se empieza a volver defectuosa. Hay unas lámparas que nos damos cuenta, empieza ya a no alumbrar bien y dice uno, ese hay que cambiarlo. A eso nos estamos refiriendo. Tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta, cuando vemos esa señal? Tenemos que clamar al Señor. Porque si tú le clamas al Señor, Él inmediatamente va a fortalecer tu resistencia, que no dice que fortalece nuestro ser interior, nuestro hombre interior, para que nos podamos mantener vivos y así guardar la unidad del Espíritu. Entonces hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que es nuestra diligencia. Tenemos que ser diligentes, tenemos que cooperar y tener fe. Lo que Dios nos pide, aún Cristo mismo nos la da, hermano. Bendito sea el Señor porque Él nos da, Él nos equipa a nosotros. También vimos que la electricidad no une a las lámparas, sino que la electricidad es su unidad. Quiere decir que nosotros fuera de la vida de Cristo no tenemos unidad. Si no hay corriente que conecta a las lámparas, ¿qué sucede? No hay unidad porque no alumbran. Entonces las lámparas en sí mismas, ellas no son unidas. Nosotros como lámparas no somos unidos automáticamente. Es la electricidad, es la vida de Dios la que produce nuestra unidad. Y en esa vida es la que tenemos que ser diligentes. El Espíritu que mora en nosotros es nuestra unidad. Nosotros como lámparas somos individuales. Entonces, a lo que Pablo le llama la unidad del Espíritu, es algo maravilloso, hermano. Dios quiere que experimentemos eso. Porque fuera del Espíritu no hay unidad. Fuera de Dios no hay unidad. De la única manera que las lámparas están unidas es porque están conectadas a la electricidad. Porque
No hay unidad sin la electricidad. De la misma manera nosotros los creyentes, no hay unidad sin el Espíritu. Entonces en esta hora demos gracias a Dios por el Espíritu que Él nos ha dado. Cuando hablamos de guardar la unidad del Espíritu es que desde que nosotros venimos a Cristo, esa unidad es instalada en nosotros. Eso no va a venir por un milagro. Voy a orar por ti para que recibas. No, hermano. Desde que en el momento que nosotros creímos, esa unidad es instalada en nosotros. Por eso Pablo dice, solícitos en guardar. No en solicitar, no en pedir, sino en guardar porque ya la tenemos. Amén. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos tratar, y es lo que ha habido mucho en la iglesia, tratar de ser unidos. Podemos darnos terapias a nosotros mismos y decir, yo voy a tratar de unirme a los hermanos, voy a tratar de ser paciente con los hermanos, voy a tratar de amar a los hermanos, voy a tratar de ser manso, voy a tratar de ser humilde, voy a tratar de ser paciente, voy a contar hasta 10 para que yo sea paciente. Eso no funciona así. Si nosotros no echamos mano a la unidad del Espíritu que está en nosotros, es decir, al Dios mismo que está dentro de nosotros, entonces no vamos a poder lograr nada. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tienes de cristiano? Si estás genuinamente guardando la unidad del Espíritu, muchos de nosotros y quizás ya tenemos 20, 25, 30 años de ser cristianos, pero no amamos. No somos humildes, no somos mansos genuinamente, no tenemos amor. ¿Qué pasa? Es porque estamos partiendo de nosotros, de tratar, el querer hacerlo. Amén. Estamos partiendo de nosotros mismos, porque unas veces somos humildes y otras veces no, somos arrogantes, somos orgullosos. De las 24 horas, las 12 que estamos despiertos, ¿cuánto tiempo somos humildes? ¿Cuánto tiempo somos mansos? ¿Cuánto tiempo amamos? ¿Cuánto tiempo somos pacientes? Quizás unos 15 minutos. Cuando estamos conscientes de que vivimos a Cristo, en esos 15 minutos quizá. Y aplicamos la vida de Cristo de una forma correcta. Pero las 11 horas con 45 minutos, pura carne. Ocupados en los afanes de la vida, viendo cómo hacemos más dinero, viendo qué más cosas compramos. Entonces, hermanos, aquí no estamos para impresionar. Todos hemos fallado. Yo soy el primero. Yo estoy en el grupo donde tú estás, que hemos fallado. Y entonces esta lección es para todos nosotros. Pero tenemos que desafiarnos a través de Cristo. Entonces la unidad del Espíritu es espontánea. No es algo que tratamos o que nos esforzamos para que salga. Es espontánea. ¿Por qué? Porque nosotros la tenemos. Entonces, separados de Cristo, nos separamos de los creyentes. Aquí hay un termómetro en el cual nosotros tenemos que medirnos. Porque de la medida del tiempo que pasamos y estamos con Cristo, así estamos con los hermanos. Si nos empezamos a apartarnos de Cristo y olvidamos de Cristo, estamos apartándonos y olvidándonos de los hermanos. Porque no puedes tú decir que amas a Cristo cuando no amas al hermano que tienes a tu lado. Si no somos uno en esencia, no estamos conscientes de esa unidad. Solamente vamos a hablarlo. Entonces vemos que el alambre, los cables, todo el tiempo tienen la corriente. Quiere decir que de la corriente no nos podemos desligar. De donde sí nos desligamos es de nuestra resistencia, de donde estamos defectuosos. Ya te dije qué significa eso, porque estamos usando esta ilustración como un ejemplo para entender. Cuando Cristo dice que somos la luz del mundo, es que nosotros somos humildes, somos mansos, soportamos con paciencia a los demás con amor. Pero si somos orgullosos, somos altivos, somos impacientes y sin amor,
estamos en tinieblas tristemente. El mensaje es que debemos de guardar la unidad del Espíritu. Nosotros tenemos un problema, y es de que nosotros esto que están pidiendo no es natural, como dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no es natural en nosotros. Pero estas virtudes son posibles en nuestra humanidad transformada. Si hay una transformación, por supuesto que va a haber esto en nosotros. La humanidad de Jesús. El Señor Jesús en Mateo 11:29, Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la mansedumbre y la humildad son una persona, es la persona de Cristo, y solo Él tiene esa humanidad en resurrección. Sin transformación no hay humildad, no hay mansedumbre. Y aquí, hermanos, nos están hablando de virtudes y de una humanidad transformada. Es lo que tenemos que anhelar. Entonces Pablo primero nos menciona las virtudes y luego la unidad del Espíritu. Esto indica que para guardar la unidad del Espíritu se necesita más que nuestra habilidad natural. Imposible guardar la unidad del Espíritu sin una humanidad tratada y transformada. Una lámpara tratada no está presumiendo ni luciendo su resistencia defectuosa. Una lámpara tratada, arreglada, es aquel que su resistencia está sana, está limpia, está perfecta, y la corriente que pasa a través de ella se vuelve luz y alumbra. Así debemos ser nosotros. Entonces solo presos en el Señor podemos guardar la unidad del Espíritu, podemos ser la luz, podemos experimentar estas virtudes humanas elevadas. Cuando hablamos de virtudes humanas elevadas, estamos hablando de virtudes humanas en resurrección, de virtudes humanas transformadas. ¿Cuál es el propósito de guardar la unidad del Espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? Porque aquí nos está diciendo Pablo en el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es el propósito? Es para que haya paz entre nosotros, en el vínculo de la paz. Esta paz es la que Cristo logró en la cruz, de acuerdo a Efesios 2:14. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí, en el 2:14? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos uso uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, tenemos que estar conscientes de algo, que por naturaleza nosotros somos divisivos y no nos gusta unirnos a ningún hermano. No nos gusta. Nuestra experiencia no nos engaña. Nuestra experiencia es que de vez en cuando amanecemos de buenas, podemos unirnos con los hermanos que son de nuestra localidad, con los que nos caen bien, ¿verdad? Pero que muchos hermanos tratan de unirse solamente con los de su iglesia, de su grupo, de su pueblo, de su ciudad. Pero cuando se trata de unirse con los hermanos de otra nacionalidad, tienen dificultades. Entonces tenemos que entender que la paz que produjo Cristo en la cruz es quitar todas nuestras enemistades como ciudadanos de diferentes países. Los mandamientos expresados en ordenanzas desunen a los cristianos, porque uno quiere hacer las actividades de una manera, otro prefiere hacerlo de otra manera, y la unidad del Espíritu se viene abajo, porque en vez de parecernos luz, nos parecemos tinieblas. Son cosas sencillas en realidad las que nos desunen a nosotros, porque damos mucha importancia, porque no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia. Cuando uno se entera de los matrimonios que se han divorciado, y muchas veces se han divorciado de cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es la de desunión. Entonces, considerando que nuestra naturaleza humana es la desunión, más nos vale, hermanos, echar mano de Cristo, porque Él sí puede ser humilde, Él sí puede ser paciente, Él sí puede ser paciente, manso, y soportar en amor en el matrimonio. Amén. Porque Él es el único que nos puede hacer una vida genuina, elevada y real. Yo creo que en esta hora todos queremos
vivir esta realidad, ¿no? De la unidad del Espíritu. Porque de esta unidad que es real, pero muchas personas están viviendo algo que no es real. Aún nosotros en la vida cristiana no estamos viviendo en algo que es real. Estamos viviendo imitaciones, usurpaciones, en engaños, cosas que vienen del enemigo, y eso nos desune a nosotros. Sin embargo, Pablo mismo aquí en Efesios nos dice que vistamos del nuevo hombre. En Colosenses dijo que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Porque el nuevo hombre une a todos los creyentes. Si nosotros estamos vestidos del nuevo hombre, no tenemos problemas de unidad. Estamos unidos con todos los hermanos. Entonces Dios nos está desafiando en esta hora para que nosotros sepamos que el nuevo hombre une a los creyentes. O sea que el nuevo hombre hace que desaparezcan en nosotros las diferencias doctrinales, de opiniones, de mandamientos expresados en ordenanzas, de lenguajes, etc. Todas esas diferencias Cristo las eliminó en la cruz. Pero si nosotros, hermanos, no echamos mano a la cruz, nosotros no vamos a vivir esta realidad de lo que Dios nos está invitando a vivir. Pero esto es de considerarlo todos los días, el vivir, la unidad, el guardar. La unidad es considerarlo todos los días. Tenemos que traer nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque es muy fácil olvidarnos de Cristo. Muchos de nosotros pasan los días y nos olvidamos de Cristo. Hermano, entonces dice aquí, Pablo nos dice, o el mensaje que te estamos transmitiendo es de que echemos mano de la cruz. Porque ahí fue eliminado todas esas diferencias. Cristo eliminó todas las diferencias y ordenanzas, y solo en la cruz hay una paz que nos vincula a todos nosotros y que es producida por nuestra transformación. Si estás siendo transformado, hermano, entonces hay paz porque en ti se va a ver Cristo. Gracias a Dios que estamos estudiando Efesios como una experiencia corporativa, porque esto se trata de el guardar la unidad del Espíritu es una experiencia corporativa. Efesios debe ser la experiencia genuina de la iglesia respecto a la unidad del Espíritu. Entonces, hermanos, para terminar, tenemos que orar mucho. Acuérdate que el orar, el leer, el asistir a las reuniones te da mucha paz. Entonces nosotros tenemos que orar mucho y pedirle al Señor que abra nuestros ojos, porque la unidad del Espíritu ya está en nosotros. Simplemente que debemos de procurarla y guardarla todos los días. O sea que tenemos que acordarnos de esto. Y los requisitos, para terminar, los requisitos para guardar la unidad del Espíritu están en el versículo 2. Espero que te aprendas estas cosas. De 4:2 te leímos: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Amén. Los requisitos aquí espero que te hayan grabado. ¿Qué es que seamos humildes, mansos, que tengamos paciencia y que amemos a todos los hermanos. Y aquí está la victoria de la unidad del Espíritu. Cuando somos humildes, somos mansos, somos pacientes y nos soportamos en amor. Si estas virtudes no hay en ti, o sea, si no experimentas, porque vuelvo a repetir, ya están en ti. Y no son tuyas, sino que es una persona que vive en tu interior. Si estas cosas no las experimentamos, hermano, no guardamos la unidad del Espíritu, venimos a ser un foco, una lámpara defectuosa, no alumbramos. Me acuerdo una enseñanza que nos decía mi pastor Cayetano. Él decía que es como cuando uno se pone en una ruedita a orar
O estamos ahí y empezamos a orar y a clamar al Señor, a invocarlo. Pero de repente hay alguien ahí que no tiene deseos de orar. Apaga, o sea, se vuelve un foco defectuoso. Aunque los demás estén orando, pero esa persona no le dio libertad al Espíritu, no fluyó en el Espíritu. Entonces se ve feo, ¿no? Cuando ponen unas 10 lámparas, como te dije hace rato, cuando todos alumbran, se ve bonita. Pero cuando una o dos dejan de alumbrar, no hay mucha luz. No hay mucha luz. Entonces, entendamos, hermanos, que si nosotros no cumplimos estos requisitos, si nosotros, hermanos, no estamos experimentando estos requisitos que dice Pablo, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, no se guarda la unidad. Lo que hay en nosotros es tinieblas. Pero acuérdate, pues, que no es para que tú digas, entonces ya entendí el mensaje y voy a tratar de ser humilde, voy a tratar de ser manso, voy a tratar de ser paciente, voy a contar hasta 10 para que yo sea paciente. No, es de que tú clames y que le digas, Señor, vive tú a través de mí, porque tú eres mi humildad, tú eres mi paciencia, tú eres mi mansedumbre, tú eres el amor en mí. Y tenemos que echar mano y creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es algo espontáneo que sale en nosotros. No es de que te estés esforzando, tengo que ser paciente con este hermanito. Señor, ayúdame, Señor, a ser paciente. No, hermano. Es que ahí niegues a tu carne, niegues a tu yo y te acuerdes de quién es el que está viviendo. Porque cuando nosotros somos orgullosos, empezamos a pelear nuestros derechos y a separarnos de los hermanos, pelearnos con ellos, contristamos al Espíritu, apagamos al Espíritu. Si nosotros no oramos, no leemos, no asistimos a las reuniones, apagamos al Espíritu. Espero que este pensamiento te haya ayudado a entender lo que es la unidad del Espíritu. No apaguéis al Espíritu, no contristáis al Espíritu, sino con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Espero, hermano, que tú hayas captado algo. Esa ha sido mi intención, mi deseo, ser bendición para tu vida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque, Señor, no dejas de hablarnos, no dejas de instruirnos. Perdónanos por ser oidores olvidadizos y no echar mano de lo que tú ya nos has dado. Perdónanos por hacer caso al enemigo, al diablo, Señor, que nos sugiere que no somos humildes, que no somos mansos, que no somos pacientes y que no tenemos amor. Él a veces nos sugiere y dice que nosotros nunca vamos a poder vivir esa clase de vida. Pero tú en tu palabra nos dices que desde el momento en que creímos, esa unidad del Espíritu fue instalada en nosotros. Porque recibimos a Cristo, porque recibimos al Espíritu vivificante. Ayúdanos a echar mano de esa vida que es la ek anastasis, de esa super resurrección, de esa vida poderosísima que está dentro de nosotros, para poder decir como tu siervo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos ser humildes, podemos ser mansos, podemos ser pacientes, podemos amar a los hermanos por la persona maravillosa que está dentro de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias Cristo por habitar en nosotros. Haz tu hogar en nuestro corazón para que podamos alumbrar. Oh Dios, gracias por esta palabra que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.